Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, muy bienvenido otra vez a la hora de la verdad. Usted Muchas sabe gracias. cuánto lo estima aquí la gente, nuestros compañeros aquí en la mesa y nuestros oyentes. Muchas Y gracias, doctor quieren Fernando. una palabra suya para que nos explique qué demonios está pasando con Wall Street que se vino al piso. Estábamos en 25.500 puntos y se bajó a 23.500 y 2.000 puntos. Eso es una caída de miles de millones de dólares en el valor del portafolio de los inversionistas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se le puede atribuir semejante caída brutal? Ayer cayó Wall Street, el Dow Jones, que es el indicador más importante de Wall Street, cayó más de 500 puntos. ¿Por qué, doctor Cámaro? ¿Qué está pasando? Pues, doctor Fernando, esto es una reversión completamente en un movimiento que en el año había empezado en marzo y que prácticamente terminó en septiembre con un octubre muy malo y que se ha venido acentuando al punto que el Standard & Poor's se perfila para tener tal vez su peor diciembre en más de 30 años. Desde 1931 tal vez no vamos a ver una caída como la que aproxima. Y esto tiene un caldo de cultivo grande en muchos eventos que se han venido uniendo, unos estructurales y otros ya que se vuelven pretextos de los inversionistas y de los especuladores de los mercados básicamente para acentuar aún más la caída. Uno tiene que ver naturalmente con esta retórica de guerra comercial que se ha armado entre Estados Unidos y China, que ha venido escalando y acentuándose y que por momentos con mínimos detalles como la detención de la CFO de Huawei en Canadá, pues termina exacerbando la tensión que hay entre China y los Estados Unidos, imponiéndole restricciones al comercio, lo cual pues está probado que cuando usted restringe el comercio puede que transitoriamente le genere algún impacto positivo a las economías localmente, pero en general la economía pierde. Lo segundo tiene que ver con la política monetaria. Si usted recuerda, después de la gran recesión del 2009, los bancos centrales se dedicaron básicamente a hacer una política monetaria absolutamente expansiva, que claramente inundó de recursos en los mercados y la cual ya se viene, por lo menos en los Estados Unidos, normalizando desde el año pasado. Ya con la reunión que empieza mañana con la FED, donde se espera que haya un alza en los tipos de interés, pues se completarían 8 incrementos en las tasas de interés de los Estados Unidos. Esto naturalmente pues juega en contra de las previsiones de mediano plazo para las acciones, que encuentran sustitutos en la renta fija o en su defecto terminan por afectar naturalmente la valoración de muchas compañías. El tercero tiene que ver con lo que pasa en Europa con el Brexit. Ese es otro de los puntos, pues naturalmente, que genera incertidumbre y genera movimiento, unido a las eternas peleas de Italia con las autoridades europeas para poder cuadrar sus cuentas fiscales que también generan algo de incertidumbre. Lo que es claro, doctor Fernández, es que el mercado accionario mundial, yo no diría únicamente que es Estados Unidos, donde la caída naturalmente ha sido más dramática, pues está cerrando un año con mucha turbulencia y con pocas previsiones realmente para que el 2019 sea distinto. Ya la información que traen las tasas de interés a y largo plazo en los Estados Unidos apuntan a que muchos están apostando a que una recesión podría aparecer otra vez a finales de 2019 o en el 2020, lo cual cambiaría pues este ciclo de expansión que ya completa casi 10 años. Sí, una forma de expansión muy complicada, mucho dinero en la calle y ese dinero tenía que producir efectos. Esos efectos son previsibles que se vean también por el lado de la inflación, porque ha habido una inflación perfectamente controlada, a pesar de la expansión monetaria. Entonces, ¿será la hora en que esa expansión monetaria pase la factura y eso se refleje en un aumento de los precios? Por lo menos en las cifras que hasta ahora se tienen en lo que respecta a Estados Unidos, doctor Fernando, no se ve tan claro, y eso que ha habido un fortalecimiento muy grande del mercado laboral, donde la tasa de desempleo de los Estados Unidos pues, ha caído vertiginosamente y la generación de empleo pues ha estado robusta por lo menos hasta el mes de septiembre. Ya de octubre hacia adelante, inclusive las cifras que vimos ahorita en diciembre muestran que la nóminas no agrícolas de los Estados Unidos empezaron a crecer por debajo, perdón, de lo que se esperaba. Pero curiosamente no ha habido, a pesar de esa inyección monetaria tan fuerte, una repercusión inmediata en la inflación. Podríamos pensar en que hubo algún impacto en lo que algunos denominan inflación de activos, que pues lo está recogiendo básicamente las acciones, que ya han empezado a corregirse de una manera notable, pues también con noticias fundamentales del lado de ciertas compañías, como por ejemplo la incertidumbre que hay con la compañía que más vale en bolsa hoy día, que es Apple,
y la capacidad suya para mantener las ventas de iPhones al ritmo que lo venía haciendo. Pero por ahora, digamos que la inflación no pareciera ser un efecto inmediato de toda esa expansión monetaria, y por el contrario, lo que está haciendo la Fed es incrementar la tasa de interés precisamente para evitar que eso se le vaya a volver un problema. Bueno, entonces, eso por lo que respecta al mercado de bienes y al mercado de valores, pero hay un indicativo que llama mucho la atención, que es el indicativo del petróleo. El petróleo llegó a estar a $90 el barril de Brent y a $80 el barril de WTI no hace mucho tiempo. Y eso se vino al piso y ahora tenemos el Brent ligeramente por debajo de $60, a 58.14. Y el WTI por debajo de $50. Estamos a 48, 46 en la mañana de hoy. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Qué está pasando con el precio del petróleo? Cuando Rusia y Arabia Saudita se reunieron para convenir en que iban a restringir la oferta petrolera en estos próximos días. Pues mira, doctor Fernando, que es otro de los indicadores que, unido a la estructura de tasas de interés que hoy día existe en Estados Unidos, lo que muchos llaman la inversión de la curva, es decir, que los rendimientos de corto plazo ya superan los de largo plazo, lo cual es un síntoma para muchos de una probabilidad creciente de recesión en los próximos meses. En el petróleo se refleja lo mismo. La gente está interpretando que la demanda se va a enfriar, que muy seguramente vamos a tener una menor capacidad o actividad económica, y esa es la preocupación de fondos de día subyace en los mercados financieros mundiales. Y eso naturalmente se refleja, como usted bien lo dice, a pesar del recorte de 1.2 millones de barriles que anunció la OPEP hace unos días, en un acuerdo que inclusive se llegó con Rusia para tratar de meterlo pues en el corral de los que le apuestan a que la oferta no va a ayudar a hundir más los precios del petróleo. Lo que no cuentan es que los americanos, los gringos que no hacen parte pues de esta organización, aparentemente muestran mucha más capacidad de tener combustibles sustitutos de petróleo. Esto naturalmente pues termina impactando las cotizaciones, unido evidentemente a esa perspectiva que cada vez se acrecienta más, doctor Fernando, de pesimismo en los mercados, de que los tiempos de actividad económica pueden venir mucho más lánguidos en los próximos meses. Hay un dato que me llamó mucho la atención: el lunes, cuando usted mira la proporción de acciones con interés de compra versus el interés de venta, la relación fue 1 a 15 veces las acciones que querían venderse. Es decir, cualquier corrección que hace hoy día el mercado al alza, la están aprovechando todos los inversionistas y especuladores para vender aún más rápido. Por 1 billón de acciones que entraron en interés de venta, solamente hubo 158 millones en interés de compra en Wall Street el lunes. Muestra la debilidad que tiene el mercado. Bueno, entonces debilidad en el mercado. Las perspectivas, quiere decir que las perspectivas para la economía en el 2019 no son halagadoras. No por ahora, y mientras se mantengan esas tensiones geopolíticas de las cuales muchas veces los mercados financieros se agarran para encontrar pretextos de movimiento entre Trump y China, entre el Brexit y lo que pueda pasar en la configuración política de Europa, en la pérdida de confianza industrial que se está viendo en Alemania, la, como siempre, persistente indisciplina fiscal de Italia, e inclusive a nivel de los emergentes, donde pues hubo mucho susto a nivel Latinoamérica con lo que pasaría con Andrés Manuel López Obrador en México, que eventualmente pues lo que se ve ahorita es que está tomando un camino no tan radical, y la gente está más optimista de lo que inicialmente se pensó, pero eso afectó fuertemente la Bolsa de México, por ejemplo, o lo que sigue pasando en Argentina, que no logra tomar rumbo, o inclusive la caída que hubo aquí en la Bolsa de Colombia, que en octubre pues tuvo una caída importante, y que si los precios del petróleo siguen cayendo, dado lo que se importa como petróleo en la bolsa, pues naturalmente tendrá repercusiones. En Colombia hubo una cosa adicional, y es que un fondo de inversión americano, Harbor International Fund, hizo una desacumulación de portafolio que tenía en Colombia de cerca de 1.500 millones de dólares, de un total de 18.800 que maneja ese fondo. Eso aparentemente tuvo un efecto notable en la caída de acciones de importante peso o representación en el índice. Entonces, creo que al final acá vamos a tener un efecto contagio que también se termina uniendo naturalmente a un poco la indecisión que percibe la gente en lo que va a venir para la economía. Hubo mucho optimismo pues con el cambio de gobierno, pero eso se ha vuelto tibio, y la gente no tiene muy claro realmente si vamos a tener una recuperación sostenida después de años de crecimiento muy moderado, muy mediocre, diría yo, en Colombia. Muy mediocre, muy mediocre. Y uno se pregunta qué va a pasar en el último trimestre de este año cuando caen duramente los precios del petróleo.
el precio del café es un desastre. Estamos en el mercado de Nueva York. Ese no es el precio del café colombiano, pero está muy cerca. Estamos a $1 con el café colombiano en Nueva York. Tenemos una disminución en la confianza del inversionista que es supremamente seria, lo dice Fedesarrollo. Entonces, ¿de dónde la misma Fedesarrollo está previendo un 3% de incremento en el último trimestre? ¿Usted lo ve así? Yo creo que se va a mantener alrededor del 2.5, 2.8, puede mantener ese ritmo que no es muy distinto a lo que hemos estado viendo. Como le digo, se sintió algo de optimismo, inclusive en las ventas al por menor, en las ventas del comercio, hacia el mes de agosto con el cambio de gobierno, pero eso se ha venido moderando. Y se ha venido moderando en la medida que para el 2019 pues hay toda incertidumbre sobre qué va a pasar finalmente con una ley de financiamiento que arrancó buscando recaudar 19 billones y peluqueada con esfuerzo va a llegar a 7 y si la mejora va a llegar a 9. Entonces, ¿qué pasa fiscalmente? Además, con un entorno en el cual el precio del petróleo se va a venir abajo. Entonces, yo creo que hay bastantes nubarrones de cara al 2019 que va a tener que resolver sin duda alguna el gobierno en materia económica. Bueno, pero es que los datos dicen que el gobierno Santos gastó hasta donde podía gastar hasta el 7 de agosto cuando se fue, lo que significa que las posibilidades del gasto público para el último trimestre del gobierno central fueron muy moderadas. No había con qué gastar. Ese Literalmente. elemento, eso es lo que dicen, ¿no? Que la olla quedó raspada. Entonces, baja en el gasto público, baja en la confianza del consumidor, baja en el precio del petróleo, baja en el precio del café. Uno dice, ¿con qué se mantienen al 2.5 o 2.8 que usted pronostica? Y ahora una le da lo que viene sobre las 4G con todo este problema de Odebrecht y el Grupo Aval, que es responsable por una cantidad importante de estas obras y con la sanción que acaba de tomar la justicia con respecto a las multas sobre Episol, la pregunta es qué va a pasar ahí, cómo van a sustituir a Episol para poder seguir contratando con el Estado y poder mantener el dinamismo en las 4G, que sin duda alguna era uno de los motores en materia de crecimiento vía inversión público-privada de manera importante para adelante. Vamos a ver, pero la cosa no pinta bien para el 2019. Bueno, y entonces volvamos por donde empecemos, que es el mercado bursátil, el mercado mundial. Una caída, 2.000 puntos. ¿Cuánto valdrán 2.000 puntos de caída en el indicador de Dow Jones? ¿Cuánto en miles de millones de dólares? La Ahí, pérdida de capitalización es inmensa, doctor Fernández. Eso no cabe duda, porque además a eso únale la pérdida, por ejemplo, que se ha visto en otros indicadores, que eso genera mucha preocupación a nivel de los Estados Unidos, como es el Russell 2000, que es un indicador que reúne compañías mucho más pequeñas, de capitalización bursátil mucho más pequeñas, que tienen mucha afectación o mucha conexión con el consumo y el mercado directo de Estados Unidos. Ya cayó el 21% desde agosto y entró en lo que los entendidos de esta materia llaman en un mercado bajista o en un mercado, en un bear market, un mercado oso, pues una traducción literal de inglés, que de alguna manera va a acentuarse en los próximos días, lo que muestra que la implicación sobre el Standard Poor's, sobre el Dow Jones, inclusive sobre las tecnológicas de Nasdaq, no obedece únicamente a las grandes compañías. Las pequeñas empiezan a mostrar también reveses en sus cotizaciones y la pérdida naturalmente de valor de las empresas pues va a pasar la factura, sobre todo en un efecto riqueza sobre los inversionistas. Y cuando ven que una acción que valía 50 hoy día vale 20, pues se sienten menos pudientes y naturalmente ajustan su capacidad de gasto. bueno, ¿fue real o no fue real la demostración de buena voluntad que hizo China de comprar productos americanos, que fue la condición que le impuso Trump para no profundizar su política de aranceles? Trump, de la manera más imprudente, después de los benéficos resultados que tuvo su reunión con China en Buenos Aires, salió a decir que él era hombre de aranceles. Y eso, Hasta ahí llegó. sí, hasta ahí llegó el efecto benéfico de lo que pudo conversar con los chinos. Yo soy hombre de aranceles, listo, abajo. Y entonces, ¿esto para dónde va a seguir? Yo creo que esa Porque retórica del doctor Fernando va a seguir haciéndole mucho daño al mercado. O sea, hubo algo de respiro en los mercados después de esa reunión del G20, en la cual aparentemente hubo algo de calma en esa tensión tan fuerte que se venía dando, pero que como le decía se empezó a romper con la captura de la hija del dueño de Huawei, la compañía esta importante pues china de celulares, de tecnología,
que pues trajo a la mente otra vez que la atención no va a pasar y con cualquier mínima cosa como esos comentarios de que yo soy un hombre de aranceles, pues sencillamente van a volver a poner el mercado en una tensión muy fuerte. Eso será uno de los temas muy grandes, unido pues a lo que pase hoy con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que inicia su última reunión del año, donde se espera pues que mañana los mercados aspiran a que sea un poco más pesimista y mande un mensaje de que ya la subida de tasas de interés estaría llegando a su final y no habrían tres más como inicialmente se pensaba. Esto, junto con la retórica comercial de China, junto a lo que pase con el Brexit, muy seguramente va a seguir marcando el rumbo de los mercados. Pero de fondo, a lo que la gente le preocupa es que vengamos a épocas de menor crecimiento económico y por qué no una recesión en el 2020 en el mundo. Crecimiento económico que ha sido muy bueno en los Estados Unidos, muy regular en Europa. Sí, señor, cómo no. Así es. Pero el crecimiento en los Estados Unidos, donde se enfrían los Estados Unidos en crecimiento económico, vamos a pasar muy malos momentos en el mundo internacional, ¿no? Cómo no, nada más Con, porque con materias primas también descendiendo, pues es difícil pensar en que va a haber un desacoplamiento de los emergentes que pueda mantener su dinamismo. Por el contrario, lo que estamos viendo es que grandes fondos están reduciendo su participación en mercados emergentes y volviendo a reasignar a cosas más seguras. Eso explica tal vez por qué los títulos de medio y largo plazo de los bonos de tesoro americanos se están valorizando recientemente. Igual que el oro, ¿no? Que va a ser, evidentemente, como siempre pasa en este momento de turbulencia, un activo que puede mejorar su precio. sí, no lo ha mejorado últimamente, ha estado la onza Troy por los niveles que tenía hace unas semanas, pero ¿qué deberíamos esperar? Claro que hacer de profeta es dificilísimo para estos días finales del año en materia de indicadores de Wall Street. La inercia creo que se va a continuar. Hoy amanecimos un poquito más tranquilos en los Estados Unidos. Europa se recuperó un poco al final. Asia estuvo flojo. Va a depender también mucho, doctor Fernando, como le decía, de lo que diga mañana el presidente de la Reserva Federal, que va a terminar su última reunión del año. Muy seguramente la tasa de interés la van a subir por octava vez. Pero va a depender mucho de las señales que manden en términos del futuro de la política monetaria y lo que ellos perciben de los indicadores adelantados de la economía en términos de actividad. Eso, digamos, algo que los mercados están esperando mucho y de lo que yo creo que va a marcar el cierre del año. Igual hubo algo de desilusión con el discurso del presidente chino en la celebración de los 40 años de las reformas económicas de China. Se esperaba que fuera mucho más concreto, con medidas para estimular la economía. Fue bastante vago y eso también de alguna forma está pasándole la factura a los mercados que intentan aferrarse a algo positivo para ver si logran calmar un poco esta venta masiva que ha sido muy importante. ¿Dice usted que hoy los mercados americanos amanecieron más tranquilos? ¿Ya abrieron? ¿O está hablando de futuros? De los futuros, doctor Fernando. Los futuros no están cayendo, están subiendo 0.3%, 0.4%, en donde sí se sigue viendo una caída muy notable es en el precio del petróleo. Que como le digo, todas las señales apuntan a que la turbulencia no va a pasar y muy seguramente el Standard & Poor's va a tener su peor desempeño en más de 30 años, que más de 70 años. Desde 1931 no veríamos un diciembre tan fuerte como el que se prevé pueda tener. Bueno, y entonces eso tiene obviamente incidencias en la economía colombiana, con donde se está discutiendo una ley de financiamiento que no tiene en cuenta factores como los famosos 8 billones de pesos en sentencias acumuladas que no se han pagado y que están generando un interés moratorio del 30%. No estamos hablando de la caída en el precio del petróleo, no estamos hablando de la caída del índice de confianza del consumidor. ¿Hay algún indicador, alguno que muestre cómo se está perfilando este diciembre en Colombia en actividad económica, en las ventas del comercio? Pues las ventas del comercio están bastante dispar, doctor Fernández. Digamos que uno habla con los comerciantes, con quienes hacen el negocio pues de vender al retail en los centros comerciales y en general, y pues si bien encuentra usted gente pensando en crecimientos del 5 o 6%, pueden haber otros que crecen el 20, 22, son muy, muy contados con los que uno puede conversar, que tienen esos crecimientos. Yo pienso que el año cierra tibio, como le digo, y muy seguramente va a seguir con esa tibieza arrancando el año 2019, más aún pues cuando se defina qué va a pasar con el impacto fiscal que tiene la ley de financiamiento sobre la economía colombiana. Bueno,
Esperamos entonces, el día de hoy va a ser muy importante por la reunión de la Fed, ¿no es cierto? Hoy y mañana, doctor Fernando. Mañana se sabe que mañana cuando salgan sobre Bueno, mediodía nuestra, ahí se habrá comunicado y sabemos qué va a pasar. esperamos seguir contando con sus comentarios estos días, doctor Cámaro, si es que tiene paciencia y tiempo para atendernos. Siempre para ustedes. Muchas gracias, muy amable.